Lo que están a punto de presenciar no es solo otra actualización del conflicto en Oriente Medio, es el momento en que todo cambió en la guerra multifrontal de Israel. Durante meses hemos visto cómo Israel se enfrentaba a ataques desde múltiples direcciones: Gaza, Líbano y cada vez más Yemen. Pero algo ha cambiado. La reciente intercepción de un misil Houthi sobre el sur de Israel representa una peligrosa escalada que pocos reconocen por lo que realmente es: una extensión directa del alcance estratégico de Irán a casi 1900 kilómetros de sus fronteras. Lo que estamos presenciando es un punto de inflexión crítico en la dinámica de poder de la región. El gigante dormido de Yemen no solo se ha despertado, sino que está lanzando sofisticados misiles balísticos capaces de alcanzar las regiones más pobladas de Israel, a pesar de los masivos ataques aéreos estadounidenses diseñados para neutralizar esta misma amenaza. ¿Qué sucedió a puerta cerrada en Yemen que permitió que este ataque se llevara a cabo, a pesar de los bombardeos estadounidenses sin precedentes? ¿Qué línea roja invisible se ha cruzado? Y lo más importante, ¿qué significa esto para usted, para la estabilidad regional y para el futuro de la guerra en Oriente Medio? Al final de este video comprenderá por qué este momento lo cambia todo y por qué lo que suceda a continuación redefinirá la dinámica de poder en la región durante las próximas décadas. Las sirenas sonaron en Beersheba y el sur de Israel en la madrugada, mientras los civiles se apresuraban a refugiarse en los refugios antiaéreos. Los avanzados sistemas de defensa antimisiles de Israel alcanzaron su objetivo: un sofisticado misil balístico disparado desde Yemen, a casi 1900 kilómetros de distancia. El proyectil, que viajaba a velocidades supersónicas, fue interceptado antes de cruzar el espacio aéreo israelí, pero el mensaje transmitido fue inconfundible. No se trató de un ataque aleatorio, fue una demostración calculada de poder y alcance. A pesar de semanas de intensos ataques aéreos estadounidenses bajo la Operación Rough Rider, los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, lograron lanzar un misil balístico y un dron contra Israel con pocas horas de diferencia. La precisión, la sincronización, los objetivos seleccionados. Todo en este ataque dice mucho sobre la naturaleza cambiante de este conflicto. Se han liberado las restricciones y el mundo está a punto de comprender qué sucede cuando la guerra indirecta se intensifica a niveles sin precedentes, sin las restricciones de la disuasión. Durante años hemos observado un patrón. Los rebeldes hutíes disparan misiles, las defensas aéreas los interceptan y luego se producen respuestas limitadas, ataques tácticos, respuestas proporcionales, operaciones quirúrgicas. Pero algo fundamental ha cambiado. Se ha alcanzado un punto de inflexión que está transformando todo el panorama estratégico de Oriente Medio. La pregunta no es solo por qué continúan estos ataques a pesar de los masivos ataques aéreos estadounidenses, sino qué viene después. ¿Qué cálculo invisible se ha hecho en Teherán para que estos ataques sigan su curso a pesar de la devastadora respuesta estadounidense? ¿Y qué sucede cuando Israel decide que ya es suficiente? ¿Conoces esa sensación cuando alguien se niega a dejar de atacarte, hagas lo que hagas? Cuando cada advertencia, cada contramedida, cada acción defensiva resulta insuficiente para detener la agresión. Ese momento en que la paciencia ya no es una virtud, sino una debilidad. Eso es lo que está sucediendo en Israel. No una ni dos, sino más de 200 veces. Según cifras de las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, los hutíes lanzaron más de 200 misiles y 170 drones contra Israel el año pasado. La mayoría fueron interceptados o no alcanzaron la capacidad de ataque, pero cada ataque obliga a millones de israelíes a refugiarse en refugios antiaéreos, a menudo en plena noche, perturbando cualquier sensación de normalidad o seguridad. Durante meses, Estados Unidos ha respondido con moderación y luego ha intensificado los ataques. Formación de coaliciones, respuestas proporcionales, todo mientras los israelíes se apresuran a refugiarse en refugios antiaéreos y las rutas marítimas globales siguen amenazadas. Todo mientras las tarifas de los seguros marítimos se disparan y el comercio se resiente. Todo mientras Yemen se convierte en un foco de tensión cada vez más peligroso para la guerra regional. Existe una ansiedad especial que crece bajo la amenaza constante. No se disipa, sino que se concentra, se intensifica, se transforma. Cada misil interceptado se convierte en otra razón para preguntarse cuándo se podrá pasar. Cada sirena se convierte en una carga psicológica más para los civiles que solo quieren vivir una vida normal. Cada interceptación exitosa se convierte en un recordatorio más de que la amenaza permanece intacta. La presión aumenta lentamente e imperceptiblemente al principio, luego con mayor rapidez, hasta que la vida cotidiana se vuelve insostenible, hasta que los ciudadanos exigen acciones más decisivas, hasta que la propia moderación se vuelve políticamente imposible. A veces, la respuesta más peligrosa no es inmediata, es la que llega tras agotar todas las demás opciones. Espera, planifica, reúne recursos, posiciona activos, identifica vulnerabilidades, y cuando finalmente surge, es abrumadora. No solo en la fuerza aplicada, sino en el mensaje transmitido. Lo que ha cambiado no
no es la capacidad de Estados Unidos para atacar objetivos hutíes, sino la aparente ineficacia de estos ataques para detenerlos. El punto de quiebre no se trata de un solo misil, sino de cruzar el umbral donde la paciencia se transforma en algo más drástico, donde la respuesta mesurada da paso a una fuerza abrumadora. Para comprender lo que está sucediendo, es necesario comprender a los actores. Los hutíes no son solo rebeldes en una guerra civil, son una sofisticada fuerza subsidiaria en la estrategia regional de Irán. El grupo, oficialmente conocido como Ansar Allah, recibe apoyo militar y financiero de la República Islámica de Irán y fue reclasificado como Organización Terrorista Extranjera, OT, por la administración Trump en enero. Su participación en el conflicto más amplio comenzó después del 7 de octubre de 2023, cuando se solidarizaron con los palestinos tras los ataques de Hamas contra Israel. Pero esto nunca se trató solo de Gaza. Se trataba de poder, control y la expansión del alcance estratégico de Irán en Oriente Medio. Se trataba de desafiar a Israel desde un frente que antes parecía imposiblemente lejano. Con cada ataque, el cálculo estratégico se vuelve más complejo. Las defensas aéreas israelíes, principalmente el sistema Arrow para amenazas balísticas, han interceptado con éxito estos misiles, pero el impacto psicológico en los civiles israelíes es inmenso. Los médicos han atendido a personas heridas mientras se dirigían a los refugios, así como a quienes sufrían de ansiedad aguda debido a estos ataques. Incluso cuando no se producen daños físicos, la interrupción de la vida cotidiana es precisamente lo que los hutíes buscan lograr. Los hutíes habían pausado temporalmente sus ataques durante el breve alto el fuego entre Israel y Hamas en enero de 2025, pero reanudaron rápidamente el lanzamiento de misiles tras el colapso de la tregua. Este patrón revela su coordinación estratégica con otros aliados iraníes y su papel en la estrategia regional más amplia de Teherán. Horas antes de un reciente lanzamiento de misiles hacia Israel, Estados Unidos había lanzado ataques aéreos contra Sanaa y otros distritos cercanos en el Yemen, controlado por los hutíes, según informes de medios árabes. El momento no fue casual. Demostró la determinación de los hutíes de continuar con estos ataques a pesar de la presión militar estadounidense. Comparte en los comentarios si has visto un conflicto en el que una acción militar masiva contra un bando no logra disuadir sus ataques. Pero esto es lo que la mayoría de los análisis pasan por alto. Lo que está en juego no es solo la seguridad israelí o la soberanía yemení. Se trata de todo el entramado de poder en Oriente Medio. Se trata de quién establece las reglas, quién las hace cumplir y quién sufre cuando se rompen. Se trata de credibilidad en una región donde la percepción a menudo importa más que la realidad. El reciente patrón de ataques revela algo crucial que los medios tradicionales pasan por alto. No se trata de simples ataques aleatorios, sino de una estrategia calculada que continúa a pesar de la abrumadora presión militar estadounidense. Las sirenas han sonado varios días seguidos mientras Israel interceptaba misiles hutíes dirigidos a diferentes regiones, desde el sur el sábado hasta el desierto de Arabá y las zonas del norte del Mar Muerto el domingo. La distribución geográfica no es aleatoria, sino que pone a prueba las defensas israelíes en diferentes regiones. La revelación más significativa es la capacidad continua de los hutíes a pesar de la Operación Rough Rider, la masiva campaña de bombardeos estadounidenses que comenzó el 15 de marzo. A pesar de estas operaciones, los hutíes mantienen la capacidad de lanzar sofisticados misiles balísticos y drones contra objetivos a más de 1.900 kilómetros de distancia. Esta resiliencia revela tres hechos críticos. En primer lugar, los hutíes han construido extensas instalaciones subterráneas que protegen sus arsenales de misiles de los ataques aéreos. Aprendieron del manual de Hezbollah en el Líbano, construyendo bases de lanzamiento reforzadas que pueden resistir bombardeos de precisión. En segundo lugar, Irán continúa suministrando experiencia técnica y componentes, a pesar de la presión internacional. La tecnología de misiles que se utiliza no es autóctona de Yemen, es tecnología iraní transferida para crear profundidad estratégica contra Israel. En tercer lugar, y lo más preocupante, estos ataques se coordinan cada vez más con otros frentes. Cuando los misiles provienen de Yemen, se sobrecargan los mismos sistemas de defensa aérea que deben proteger contra las amenazas del Líbano, Siria y potencialmente del propio Irán. Esta es la vulnerabilidad estratégica que se está explotando. Lo que diferencia esta situación es la persistencia de estos ataques a pesar de una presión militar sin precedentes. No se trata de ataques puntuales seguidos de una recalibración. Se trata de una presión sostenida, con cada semana nuevos lanzamientos, nuevas amenazas y nuevas demostraciones de capacidad. La partida de ajedrez entre Estados Unidos, Israel e Irán ha entrado en una nueva fase, con Yemen como pieza clave. Cada ataque no se centra solo en el objetivo inmediato, sino en el cálculo estratégico que lo sustenta. El mensaje a Israel: sus enemigos pueden alcanzarlos desde cualquier lugar. La señal a Estados Unidos: su campaña de bombardeos no puede detener estos ataques. La declaración a la región:
región. Los aliados de Irán permanecen impasibles a pesar de la abrumadora potencia de fuego desplegada contra ellos. Lo que presenciamos no son solo intercambios de misiles, sino la reescritura de la dinámica de poder regional. La mayor parte de la cobertura mediática se centra en intercepciones individuales, pasando por alto el patrón general. Informan de sirenas, muestran lanzamientos de interceptores, citan a funcionarios, pero pasan por alto la transformación estratégica en curso. No se trata de misiles individuales, sino de demostrar un alcance persistente a pesar de una contrafuerza masiva. No se trata de daños físicos, sino de presión psicológica y posicionamiento estratégico. ¿Se trata solo de Yemen disparando misiles o hay un objetivo final más amplio? La respuesta se aclara al analizar el patrón de los ataques, la sincronización de los acontecimientos en Gaza y los beneficios estratégicos que obtiene Irán a pesar del devastador precio que paga Yemen. Las consecuencias de este conflicto en evolución ya son visibles. Para Israel, el impacto psicológico es innegable. Millones de israelíes han sido enviados a refugios antiaéreos a las 4 de la madrugada, lo que altera los patrones de sueño, genera ansiedad y supone un coste para la población civil, incluso cuando las intercepciones tienen éxito. Las sirenas se activaron según el protocolo, suele anunciar la FDI tras estos incidentes, pero tras este lenguaje clínico se esconde una población cada vez más fatigada por las alertas constantes, por la prisa por acudir a los refugios, y por la incertidumbre de si, esta vez, una intercepción podría fracasar. Esta es la tormenta que transforma el campo de batalla para siempre. Las repercusiones no se limitan a Israel, sino también al transporte marítimo mundial, donde los buques siguen evitando el Mar Rojo y el estrecho de Bab el-Mandeb. Se extienden a los mercados de seguros, donde las tarifas del transporte marítimo se han disparado. Se extienden a los canales diplomáticos, donde aumenta la presión sobre Estados Unidos e Israel para que encuentren una solución más permanente. A pesar de la abrumadora fuerza aplicada en Yemen, la resistencia hutí continúa. El grupo, respaldado por Irán, ha prometido mantener los ataques hasta el final de la guerra en la Franja de Gaza. Cada ataque aéreo estadounidense que no logra impedir el siguiente lanzamiento de misiles refuerza su narrativa de resiliencia contra una superpotencia. El impacto humanitario en Yemen no puede ignorarse. Informes de medios afiliados a los hutíes afirman bajas civiles a causa de los ataques aéreos estadounidenses, aunque estas afirmaciones son difíciles de verificar de forma independiente. Cuando las superpotencias se imponen, los civiles sienten el peso de la historia. La pregunta ahora no es si la campaña continúa, sino qué forma adoptará a continuación. ¿Se intensificarán aún más los ataques aéreos estadounidenses? ¿Comenzará Israel a realizar ataques directos contra Yemen en lugar de depender de las operaciones estadounidenses? ¿Continuará Irán con su apoyo estratégico a pesar de saber que su papel es transparente para las agencias de inteligencia? Y, lo más importante, ¿qué sucede si uno de estos misiles evade la interceptación y causa un número significativo de bajas en Israel? Hemos llegado al punto de inflexión en este conflicto cada vez más amplio. La amenaza de los misiles hutíes persiste a pesar de una acción militar sin precedentes en su contra, y se perfila un nuevo escenario tanto para Washington como para Jerusalén. El posicionamiento de los activos estratégicos estadounidenses, bombarderos, portaaviones y la enorme infraestructura de la Operación Rough Rider demuestra la seriedad con la que se considera esta amenaza. No se trata solo de activos militares tácticos, sino de declaraciones de intención y compromiso. Sin embargo, a pesar de esta abrumadora demostración de fuerza, los misiles siguen volando. Las implicaciones futuras se extienden más allá de Yemen. Observen atentamente los próximos movimientos de Irán. Observen cómo Israel equilibra múltiples frentes simultáneamente. Estén atentos a las señales de ataques israelíes directos contra Yemen en lugar de depender de las operaciones estadounidenses. Estos son los acontecimientos que marcarán la siguiente fase de este conflicto. El mundo se está recalibrando a una realidad donde múltiples frentes permanecen activos simultáneamente, donde los ataques aéreos masivos no logran eliminar las amenazas por completo y donde los civiles de todos los bandos soportan las cargas psicológicas y físicas de un conflicto sostenido. Comenta escalada si crees que este conflicto se encamina hacia ataques israelíes directos contra Yemen, o contención si crees que la actual campaña liderada por Estados Unidos finalmente logrará detener estos ataques. Tu perspectiva es importante para comprender cómo se percibe esta situación en evolución. Esto no es solo un análisis militar, sino que se trata de comprender las fuerzas que moldearán Oriente Medio en los próximos años. Las naciones que dominen la guerra multifrontal y la disuasión estratégica definirán el futuro de la región, mientras que quienes no se adapten se enfrentarán a una mayor vulnerabilidad. Suscríbete para comprender las fuerzas que están transformando nuestro mundo, mientras otros permanecen obsesionados con los titulares sin contexto. Únete a una comunidad que ve más allá de los incidentes individuales, que reconoce patrones antes de que se vuelvan
evidentes para los análisis convencionales. En mi próximo análisis, revelaré cómo la respuesta de Israel a estos continuos ataques hutíes se conecta con su estrategia más amplia en múltiples frentes, un enfoque coordinado que pocos discuten, pero que todos percibirán. Las decisiones estratégicas que se tomen ahora moldearán la región en los próximos años. Las decisiones que se tomen hoy resonarán durante generaciones. Las comprenderán a medida que se desarrollen o se pondrán al día después de que ya hayan transformado Oriente Medio. Una reflexión final. Observen atentamente cómo Israel asigna sus recursos de defensa aérea en las próximas semanas. La distribución de las baterías, flecha, onda de David y cúpula de hierro cuenta una historia que los comunicados militares nunca revelarán. Los planificadores estratégicos comprenden lo que muchos analistas pasan por alto, que en la guerra multifrontal, la capacidad defensiva no se mide solo por la sofisticación tecnológica, se mide por la capacidad de mantener una protección continua en múltiples vectores de amenaza simultáneamente, incluso cuando los enemigos coordinan sus tiempos para forzar el sistema más allá de su capacidad diseñada.